¿Están locas? Anna es hermosísima, pero si la metemos aquí, me pondría a limpiar y entrenar todos los días. ¡Ni muerto la meto aquí! Hey, hola, ¿qué tal están, gente bella de mi internet? Les habla su Oni-sama. Como ya comenté anteriormente, el 97% de las personas que ven mis videos no están suscritos. ¡Qué pinches mamones! Aunque eso sí, aumentó un 0.3% de los que sí se suscribieron, así que les agradezco muchísimo. Revienten ese sensual botón de suscribirse, por favor. Y ya para comenzar, ya se la estufas, meta 50 likes como comentarios. Ya para este punto sabrán que el anime de Shaman King está mostrando diferencias muy grandes a comparación de su versión clásica, siendo la más común que en un episodio de la moderna abarque 2 de la clásica. Pero este tercer capítulo del Shaman King moderno abarca 4 capitulazos del clásico. Chingate esa. Así que sin más, comencemos. Para ponernos en contexto, como ya es costumbre, lo que vimos al final del segundo capítulo de Shaman King moderno, en el clásico se tomaron todo un capítulo entero, siendo el cuarto capítulo de este mismo, donde Ryo y su pandilla ya están como más formalizada su amistad con Io y Manta. Incluso fue Ryo quien defendió a Io de Ren Tao y lo llevó al hospital. También en ese capítulo tenemos un segundo encuentro de Io contra Ren Tao, donde no fue hasta este capítulo en donde Io aprende por fin a controlar el 100% de la posesión de almas, cosa que en la versión moderna todo esto lo abarcan en una sola pelea y no en 2 encuentros y en 2 capítulos diferentes, finalizando el capítulo con la primera aparición de la waifu Anna caminando en la calle y no ya dentro del hospital como lo pudimos ver en el segundo capítulo de la versión moderna. Es así como arranca el capítulo número 5 de la versión clásica, siendo apenas el capítulo número 3 de la versión moderna, donde en la clásica la llegada de Anna al hospital tiene mucho más transición, pues tenemos más conversaciones entre Manta y Io como Midamaru mientras Anna llega a la habitación de Io. Al llegar ella a la habitación, ella menciona rápidamente que es la prometida de Io y la futura esposa del Shaman King. Aquí hay una diferencia, pues Manta se sorprende junto con Midamaru al escuchar esto, cosa que Anna no le toma importancia a sus presencias. Pero en la moderna, Anna bofetea fuertemente a Manta apenas lo está escuchando, haciendo bastante escándalo. Es así como arranca ya el capítulo 3 de la versión moderna, con una presentación mucho más completa de Anna, donde hace mención de quién es, sus poderes, cómo es que ella conoce dónde se va a encontrar Io siempre o cualquier persona, y que conoce todo sobre Io. Aquí por unos segundos se emparejan ambas versiones, pues Anna le pide a Manta que vaya por un refresco ya que está sedienta. En la versión clásica, Manta, al ver la abrumadora presencia de Anna, acepta sin rodeos, cosa que en la moderna esta escena es mucho más extensa, pues Manta reprocha el por qué debe de ir él, ganándose otra bofetada más, mencionando a Anna que las órdenes de la futura esposa del Shaman King son absolutas. Como podrán ver, es un poco más severa en cuestión de agresividad física la Anna moderna, que es la Anna más apegada al manga, y en la versión clásica los personajes solo acceden ante sus peticiones gracias al rudo carácter que presenta la Anna en la versión clásica. Ya en la máquina de refrescos, mientras Manta hace sus pucheros, Io le cuenta sobre su pasado a Manta. En la versión moderna es mucho más detallada, pues cuenta cómo su familia está relacionada con los chamanes y nos muestran una escena del pasado de Io y Anna cuando se conocieron, mencionando que ella no va a aceptar a otro chamán como su esposo, así que ella está decidida a convertir a Io en el rey chamán a toda costa. Pero en la versión clásica toda esta conversación se queda solo en las palabras de Io hacia Manta, sin mostrarnos ninguna escena del pasado. Regresando a la habitación podemos ver cómo la waifu Anna tiene atrapado a Midamaru sin problemas, en donde Io enojado le reprocha esta actitud, pero Anna le llama la atención a Io por su debilidad, ya que con una amenaza como Ren Tao él puede morir si es que no se hace más fuerte. Anna le menciona que no podrá derrotar así otra vez a Ren Tao, diciendo que debe de hacerse mucho más fuerte porque está por comenzar la batalla de los chamanes, donde se van a reunir espíritus como chamanes muy fuertes en los lugares más sanguinarios de la época. Aquí podemos ver una gran diferencia, pues cuando Anna menciona esto, en la versión clásica nos hacen pequeños spoilers de los futuros enemigos sin pedo alguno, incluso sale Hao sonriendo toda madre, pero en la versión moderna son siluetas de chamanes nada más oscurecidas. Después de esto, Anna le menciona a Io que se vaya
vaya preparando, puesto que ella lo va a entrenar para convertirse en el rey de los chamanes, así que tiene que esforzarse muchísimo porque la tiene que entretener. Aquí en la versión clásica tenemos un día extra en donde ya podemos ver cómo Anna está viviendo con Io y obligándolo a entrenar. Dato curioso, el outfit de entrenamiento que vemos de Io es el que vemos en el recuerdo visto en la versión moderna cuando Io y Anna se conocieron. Al mismo tiempo, Manta, al intentar escapar de Anna, esta también le dice que debe de ser útil, así que lo pone a limpiar la casa. Al día siguiente, en la versión moderna, no vemos este previo entrenamiento de Io, pues él ya llegó cansado y madreado a la escuela. Tampoco Manta limpió la casa, así que él está muy sorprendido por el estado físico que se encuentra su amigo. Pero a diferencia de la clásica, aquí sí tenemos una escena completa de cómo la hermosa Anna se une a la escuela de Io, dando también su presentación en clases, cosa que en la versión clásica esto no ocurre, pues vemos directamente cómo Anna ya forma parte de la escuela. También esta escena en donde Anna aún pone a entrenar a Io en la escuela, en la clásica son Io como Manta quienes lo están haciendo, y todo esto afuera del salón, pero en la moderna es durante las clases que Anna pone solamente a Io a entrenar. También podemos ver cómo en la clásica aún continúa el arduo entrenamiento de Io. Mientras Io sigue entrenando en la versión clásica, se logra apreciar cómo los carros de la familia Tao espían a Io desde lejos, donde luego podemos ver a Juntao y Ren en su casa mientras les entregan más cadáveres que utilizar como marionetas. Después de que otro día de entrenamiento finalizara, Io como Manta son atacados por marionetas zombies, pero Io logra derrotarlos con mucha facilidad gracias a su progreso de entrenamiento, en donde Anna al mirar desde lejos se percata del carro de Juntao que los estaba espiando. Ya en la casa, Anna les menciona que tuvieron un muy buen progreso, pero que regresen al entrenamiento, terminando de esta forma el capítulo número 5 con Juntao mencionando su objetivo. Iniciamos así el capítulo 6 con Io entrenando, donde después de descansar al continuar su entrenamiento, Manta ve un cartel de la película de Lee Byron que le llama la atención, en donde Manta le cuenta a Io lo grandioso que es él y las enormes cantidades de tipo de artes marciales que él domina, pero a Io no le sorprende tanto, terminándole valiendo madre. Y mientras Io continúa su entrenamiento, logramos ver cómo Juntao está espiando a Io desde lejos. Ya en la casa, Manta continúa hablando sobre Lee Byron y lo grandioso que él es, en donde Anna les dice que no los va a llevar al cine a ver la película si se portan mal. Luego de fangirlear un rato sobre Lee Byron, Manta le dice a Io cómo es que él murió misteriosamente, pero esto, en la versión moderna, Manta entra un poco más a detalle sobre su misterioso fallecimiento aportando más datos, completando así la primera aparición de Lee Byron en la versión clásica, puesto que en la moderna lo que acabamos de ver y lo que acabo de comparar, todo esto mostrado son escenas fuera de tiempo, ya que no aparecen en el mismo momento ni escenario. Lo veríamos más adelante en este tercer capítulo de la versión moderna. Así que en resumen, todo esto visto de la versión clásica son escenas extra para dar más contexto a la historia de Lee Byron. Es así como ambas versiones se emparejan con algunas cuantas diferencias, como que en la clásica vemos brevemente a Juntao llegando al cine. La película de Lee Byron que ven los chicos en la clásica tiene un toque más antiguo, al estilo de Bruce Lee. También podemos ver cómo Lee Byron lucha contra los malos en la moderna dentro de una caverna, mientras que en la clásica tiene hasta el líder de los enemigos ahí mismo y está al aire libre. También cambia el golpe que le da Anna a Io por enojarse con él, ya que no dejaba ver bien la película, cambiando la patada por un puñetazo. Terminando la película, en la versión clásica los chicos salen emocionados del cine, pero en la moderna vemos ahora sí al fin la explicación de Manta sobre lo genial que fue Lee Byron y sus diversas artes marciales, movimientos, habilidades, etc. Y luego pasa a explicar con un poco más a detalle sobre su misteriosa muerte y a qué edad también fue. Todo esto, como anteriormente habíamos visto, apareció antes en la versión clásica, pero no fue hasta ahorita que lo vemos en la versión moderna. Ya a las afueras en la versión clásica los chicos fangirlean sobre la película de Lee Byron, pero en la moderna Anna les menciona sobre una misteriosa invitación que recibieron sin remitente. Aquí entramos en otra gran diferencia y escenas extra, pues en la versión clásica, mientras regresan muy felices a su casa, Io se topa con un zombie, donde después salen varios de ellos por las calles, pero Io logra derrotarlos una vez más sin ningún problema gracias a su gran entrenamiento. Es así como Juntao hace su aparición, donde en la versión clásica ya anteriormente la habíamos visto varias veces espiando a Io y sus intenciones, pero en la moderna es la primera vez que la vemos, revelando que quiere obtener a Midamaru para su hermano Rentao, sorprendiendo mucho a los chicos, en donde Anna les advierte que ella también es un chamán. En eso, en la versión clásica es Manta quien explica a Io qué clase de habilidades tiene ella con los
los muertos, utilizando ese tipo de papeles, mientras que en la moderna es Anna quien explica esto. Y para mí personalmente tiene más conexión o coherencia de que sea Anna quien explique esto. De esta manera Yuntao invoca a Lee Pyron, donde tenemos otra diferencia en las versiones. Mientras que en la moderna podemos ver que sale desde un ataúd, en la clásica sale desde la tierra. Y personalmente me quedo mucho con la moderna, ya que no tiene tanta lógica en la versión clásica que salga de la nada desde la tierra. Es así como los chicos quedan sorprendidos con Lee Pyron, donde en la versión moderna Io se prepara para el combate tomando un pedazo de tubo convenientemente que estaba en el suelo, mientras que en la clásica anteriormente habíamos visto cómo lo tomó de una pila de tubos que estaba en un callejón para pelear contra los anteriores zombies. Punto para la clásica. Es así como comienza la batalla de Io contra Lee Pyron, donde vemos algunas diferencias como que los chacos de Lee Pyron son considerablemente mucho más grandes en la versión clásica que la moderna. Junto a ello, también las expresiones de dolor en la versión clásica son mucho más marcadas. Algunas escenas de diálogo son mucho más extensas en la versión clásica, dándole un toque más de desesperación y miedo, sobre todo en Manta, quien está sumamente agobiado por ver a su héroe haciendo ese tipo de cosas. Pero en la versión moderna tiene más sangre, donde incluso podemos ver cómo Yuntao utiliza su propia sangre para marcar los sellos que controlan a Lee Pyron. Después de que Io le diga a Yuntao que Lee Pyron aún tiene su alma y sentimientos a pesar de que ella cree que no por ser un cadáver, ella queda sorprendida al ver cómo Lee Pyron está llorando. Esta escena se ve mucho mejor representada en la versión moderna, donde una Yuntao desesperada obliga a Lee Pyron a la fuerza a atacar a Io. Luego de que Io esté recibiendo una paliza por la enorme fuerza de Lee Pyron, Manta le dice a Anna que por qué no la ayuda, pero ella le dice que no tiene ninguna intención en hacerlo, él debe de ganar sí o sí, en donde Minamaru menciona que si tan solo tuvieran una espada podrían hacer algo más. Mientras todos están abrumados, Manta sale corriendo desesperado del lugar, finalizando aquí otro capítulo más de la versión clásica, dando paso ahora al capítulo 7. Iniciamos el capítulo 7 al corriente con esta escena del capítulo 3 de la versión moderna, en donde Manta salió corriendo para ayudar a su amigo buscando una espada, donde en la versión moderna Manta se encuentra con Ryo y su pandilla por segunda vez apenas, y esto aún son hostiles con él, cosa que en la versión clásica ya son varias veces que se topa con Ryo y su pandilla y ya son casi amigos. En la versión clásica es una pandilla random que se topa con Manta, es así como ambas versiones Manta lucha para conseguir la espada de madera y ayudar a Io. Pero en la versión moderna, mientras Manta lucha con Ryo, en la clásica es él mismo el que ayuda a Manta para ser salvado de los pandilleros. Mientras esto ocurre, en la versión clásica podemos ver una brutal paliza que está recibiendo Io de parte de Lee Pyron, que está barriendo el piso por completo con él, cosa que en la moderna solo nos muestran a Io ya todo muy malherido, en donde cuando llega Manta al fin, en la versión moderna llega sin mucho auge dándole la espada, algo lastimado nada más. Pero en la clásica se ve mucho más épico la escena, pues llega no solo con la espada, sino que también está acompañado de Ryo, quien lo llevó en su moto, dejándole claro a Manta que Ryu es una muy buena persona. Ya con la espada de madera, Minamaru como Io pelean sin ningún problema contra Lee Pyron, quienes terminan cortando por fin el sello que lo controlaba, liberándolo de Yuntao. Es así como una vez liberado del sello, Lee Pyron vuelve en sí, donde esta escena se ve personalmente mucho mejor a la versión moderna, por la hermosa expresión de felicidad de Anna por la victoria de Io, dando paso así a un Lee Pyron confundido de qué es lo que le pasó y por qué es que no siente dolor, recordando poco sobre su muerte, desesperándolo muchísimo, donde podemos ver que quien lo mató en la versión moderna es un anciano pequeño, pero en la clásica es alguien muy alto, viendo también una escena de Yuntao como de Rentao de niños, cosa que en la clásica nunca habíamos visto. De esta forma vemos a un Lee Pyron furioso con Yuntao, quien en la moderna va a atacarla directamente. No es hasta que Io la protege bloqueando su siguiente ataque, que en la clásica vendría siendo el primero. Es así como Io, mientras lucha contra Lee Pyron desesperado, cosa que en la versión moderna se ve muchísimo mejor, vemos como Anna con una bofetada hace entrar en razón a una asustada Yuntao sobre su espíritu, donde Anna decide ayudar a Io con sus habilidades, logrando conjurar de esta manera al espíritu del maestro de Lee Pyron, pues solo él podría detenerlo, haciendo que posea de esta forma el cuerpo de Io. Y personalmente esta secuencia se ve sumamente hermosísima, mi Anna, en la versión moderna. ¡Mua! ¡Qué bella que se ve! Ya con el espíritu del maestro Lee Pyron poseyendo a Io, este rápidamente toma ventaja del combate, donde no le puede acertar ni un solo golpe mientras intenta conversar él mismo con el furioso Lee Pyron. Personalmente, se ve mucho mejor conseguida esta escena gracias a la versión moderna, pues podemos ver al maestro al lado de Io en todo momento, cosa que en la clásica solo tenemos la voz de él por encima de la de Io de fondo.
finalizando así para tranquilizar a Lee Pyron con un ataque especial del maestro, noqueándolo por completo. Tranquilizado el alma de Lee Pyron, él le pide disculpas a su maestro y le agradece por ayudarlo a liberarlo, pero él le dice que a quien debería de agradecerle es a Io, pues él nunca se rindió con él, pues él alcanzó a ver su espíritu latente, donde cuando le ofrece ir a descansar, Lee Pyron le dice que aún tiene mucho por conseguir y se va a quedar aquí, y ahora que es inmortal podrá conseguir sus sueños mucho mejor, pero va a ocupar ayuda. De esta forma, diciéndole a Yuntao que si lo puede ayudar a conseguir sus metas, finalizando así el tercer capítulo de Shaman King moderno y el séptimo del clásico. Como podrán ver, a veces la clásica muestra más cosas en ocasiones y la moderna en otras ocasiones, pero los diseños de las waifus en la moderna están de de 10. ¿Y ustedes qué les pareció ese nuevo capítulo? Por ahorita, ¿cuáles les está gustando mucho más? ¿La moderna con toques más rápidos y visuales o la clásica que a veces expande un poco más la historia, pero metiendo algunas que otras escenas de relleno que se sienten algunas veces pesadas? Me encantaría saber su opinión aquí abajo. No olviden seguirme en mi canal de Twitch, que hago directo de lunes a viernes para que vengan a conversar conmigo. El link está aquí en la descripción. Los veo este próximo miércoles y con esto me despido. Soy Roy Sakuraba y sueñen con sus waifus. Sayonara. Oigan, chicas, pensándolo bien, como que sí quiero que Ana venga a vivir con nosotros en mi colección de waifus. ¿Qué les parece?